Saludos cordiales, amigos, hermanos. Un abrazo fuerte desde Ciudad de Guatemala para todos. Es mi deseo, anhelo que estén bien. Conforme han ido pasando estas semanas de marzo, abril y ahora mayo que estamos terminando de 2020, nos hemos ido enterando de algunas personas más o menos cercanas o personas cercanas que nos reportan que amigos o conocidos, familiares de ellos han resultado contagiados de este virus. La buena noticia, en medio de conjunto de malas noticias, es que mucha gente se está recuperando. Efectivamente, el virus hace pasar unos días muy terribles a algunas personas. Otras personas no sienten mucho los efectos y pues poco a poco vamos saliendo. Estamos terminando un mes más con esperanza, con anhelo, con deseo de seguir adelante, con deseo de volvernos a reunir, con la esperanza y con la certeza de que Dios es bueno y Dios es fiel y vamos a estar bien. Este día yo quiero hablar de algo que es un tema muy interesante y yo espero que le bendiga. Mi interés o nuestro interés con el Consejo de Ancianos en la Iglesia es edificar su vida y la de su familia, predicar la buena palabra, recordar o que tengamos presentes las bondades, los beneficios, los atributos del carácter de nuestro Dios, y es que Él es bueno y Él es fiel. No nos cansamos de decir eso, a veces pareciéramos disco rayado, ¿verdad? O muy repetitivos, pero realmente nuestro Dios es bueno y es correcto declarar eso porque Él es así. Entonces, este día yo quisiera, por favor, pedirles que me acompañen al libro de Deuteronomio, al libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a orar antes de comenzar y yo le quiero animar siempre a que tenga su lapicero, su marcador, resaltador y por supuesto una libreta de notas para poder apuntar algunas ideas importantes. Hoy vamos a agregar unas imágenes a lo largo del mensaje y pues muchas gracias a nuestro departamento de producción, a los muchachos ahí que nos ayudan para que esto quede lo más bonito, lo más atractivo, educativo y edificante que deseamos que sea. Así que cierre conmigo sus ojos ahí donde está, incline su rostro, vamos a pedir la bendición de nuestro buen Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Señor, de verdad no logramos comprender los alcances de tus promesas. No logramos comprender, procesar lo bueno que eres tú, Señor. Eres bueno más allá de lo que las palabras pueden describirte. Y queremos pedirte en esta tarde, en este día, que tú nos ilumines, que abras los ojos de nuestro entendimiento, los oídos de nuestro entendimiento, y que nos permitas comprender cabalmente lo que tú quieres decir, lo que tú quieres enseñar, lo que tú nos quieres comunicar en esta ocasión. Así que, en el nombre de Jesús, hablamos bendición para cada persona que está viendo y oyendo este mensaje, y queremos pedir en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos abra los ojos y los oídos de nuestro entendimiento. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente y nuestro espíritu para aprender. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Amén. Muy bien. El libro de Éxodo tiene unas historias muy maravillosas, extraordinarias, únicas realmente, desde el llamado de Moisés, su infancia, su vida en la corte de Egipto, cómo y por qué tiene que huir de Egipto. Y esas historias nos hacen recordar muchas veces que queremos resolver nuestros problemas o queremos resolver los problemas a nuestra manera, a la forma que nosotros consideramos correcta. Y muchas veces lo que pasa es que nos complicamos la vida y la situación, en lugar de resolverla, la complicamos. Hoy vamos a leer varios pasajes bíblicos, pero
tienen que ver con la historia de una de las historias que ocurrieron durante el Éxodo, esa migración que tuvo el pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Y vamos a empezar a leer versículo 1 de Éxodo, donde nos narra una de esas situaciones, una crisis como la que estamos viviendo, una crisis de escasez, una crisis donde aparentemente no hay solución, humanamente hablando. Así que me acompaña, por favor, a Éxodo capítulo 17, estaremos leyendo de la versión Reina Valera 60. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Ahí ya nos describe la Biblia cuál era el problema. El problema era agua, y tenemos que recordar que estaban en el desierto. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y tenemos que poner un poco en perspectiva lo que está pasando. Tenemos que recordar que fue Dios el que vio el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Él ya había anticipado esa situación 400 años antes y había prometido que iban a salir de Egipto. Llega el tiempo, se cumple la profecía y el Señor manda a Moisés, manda a Aarón y ellos conversan con Faraón y ellos eventualmente son sacados, expulsados de Egipto. No fue Moisés el que sacó al pueblo de Egipto, fue el Dios Todopoderoso el que movió circunstancias, corazones, personas, para que el pueblo de Egipto, para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Él prometió que iban a estar bien. Él prometió Dios es un Dios que habla en serio. Dios es un Dios que cumple sus promesas, que cumple sus pactos. A Dios no lo podemos sorprender con nuestros errores, con nuestros pecados. A Dios las circunstancias, los problemas no lo sorprenden, no lo toman fuera de lugar. Más bien, Dios ya sabe todo y Él tiene un plan perfecto, que muchas veces no entendemos, que muchas veces no comprendemos, que muchas veces no nos agrada. Pero su resultado, su conclusión, siempre es de bien y no de mal. Entonces, la gente va y le reclama a Moisés, que es el líder, pero no es solamente el líder, es el intermediario entre Dios y el pueblo. Obviamente el pueblo era más cómodo ir a reclamarle a Moisés y muchas veces nosotros le reclamamos a la persona incorrecta, canalizamos mal nuestra inconformidad. Ahora, debemos recordar que Dios los estaba sacando y Él había prometido que iban a estar bien. A estas alturas, ellos ya habían visto cómo el Mar Rojo se había partido en dos, habían pasado en seco sobre el lecho del mar y habían cruzado al otro lado y vieron cómo Dios destruyó al ejército egipcio. Grandes señales, portentosas señales. Ellos ya se habían dado cuenta que Dios cumplía. Y Dios era el Dios de los imposibles. Dios era ese Dios que hace cosas que nadie más puede hacer. Y nosotros en esta época del COVID-19 debiéramos de tener presente que nuestro Dios es un Dios que hace las cosas de una manera que nadie más puede hacerlas. Así que seguimos la lectura. El pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, mire, Dios permaneció inmutable, Dios no se escandalizó del berrinche, del drama que estaba armando el pueblo, más bien le da instrucciones claras a Moisés de qué hacer.
Y yo por ahí no quiero dejar de hacer la observación de que Moisés les dice por qué tientan a Jehová. Es muy importante eso, no debíamos de perder. Esta gente estaba perdiendo la fe en el Señor. Las circunstancias, en este caso, el desierto, el calor, la falta de agua fresca, los estaba llevando a murmurar, a quejarse de la provisión de Dios, a quejarse de las decisiones de Dios. Moisés solo era empleado, o era el mandadero, si usted quiere, del Señor. Moisés no había decidido llegar a ese punto. Tenemos que recordar, si nosotros leemos todo el libro de Éxodo, vamos a darnos cuenta que Moisés era guiado por el Señor y el pueblo seguía a Moisés. Entonces ellos estaban en ese lugar difícil, rodeados de adversidades, del clima, de la falta de agua, por decisión del Señor. Y probablemente usted y yo en algún momento, en estos tiempos, en estas semanas, nos hemos visto tentados a quejarnos, a murmurar de las decisiones de Dios. Dios nos ha traído hasta aquí. Usted puede pensar en las teorías de conspiración, en lo que se habla en el internet, que el gobierno de aquí, el gobierno de allá, que tal organización mundial, que tal empresario, en fin, usted puede tomar en consideración un montón de elementos, pero yo le quiero recordar que la soberanía, Dios sigue siendo soberano, y esa soberanía hace que nosotros estemos aquí el día de hoy. ¿Es agradable lo que estamos viviendo? Ciertamente no es agradable. Más bien nosotros debemos estar recordando y nuestros pensamientos y nuestros temores deben ser sometidos al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con murmurar de Dios, de sus planes, de cómo Él está llevando la situación. Nosotros estamos llamados a orar, estamos llamados a apoyar, estamos llamados a apoyar a nuestras comunidades en estos tiempos difíciles. Así que vamos al versículo 5 y dice: Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, que tomaran los líderes del pueblo, y también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña. Mire, aquí no hay duda de qué tenía que hacer Moisés. Golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Debemos, en estos tiempos de crisis, debemos ser muy cuidadosos de lo que sale de nuestra boca, de las palabras que salen de nuestra boca. Debemos ser muy cuidadosos de los pensamientos que acogemos en nuestra mente y en nuestros corazones. Usted es libre de pensar lo que usted desea, y usted es libre de abrir su boca y decir, verbalizar sus pensamientos, pero debemos tener cuidado de ellos. Debemos tener presente que Dios está con nosotros. En estos tiempos que ciertamente son difíciles, ciertamente son especiales y particulares, históricos, debemos nosotros tener siempre presente que nuestras vidas dependen del Señor. Nuestra existencia, la existencia de nuestras familias, la existencia de nuestra nación, depende del Señor Dios Todopoderoso. Y mire aquí cómo termina el versículo 7, y este es uno de los temas medulares o principales de lo que yo le quiero decir el día de hoy. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está aquí o no? Yo estoy seguro que el Señor está en medio de nosotros. Yo estoy seguro. ¿Lo está usted? ¿Lo está usted? Es una pregunta difícil que confronta, porque nuestros temores, nuestros sentidos nos llevan a pensar otra cosa.
que la medicina, que la vacuna, que los tratamientos, que el gobierno, que las personas que lamentablemente fallecen, los que están enfermos, en fin, hay mucha información. Pero en estos días yo he estado viendo que hay personas que están más pendientes de las noticias y las cadenas nacionales y los reportes del gobierno, que creo que es en algún momento correcto, con prudencia, estar informado de lo que está sucediendo, pero lamentablemente descuidan la palabra de Dios. Se alimentan solo de los reportes del mundo, en otras palabras. Se alimentan solamente de las noticias, de los noticieros. Y están dejando por un lado la palabra de Dios. Usted tiene que ser responsable y es bueno que esté informado. Pero yo le quiero animar que donde quiera que usted esté, usted debe alimentarse de la palabra de Dios, porque en ella nuestra fe se sostiene. Nosotros como seres humanos tendemos a ser olvidadizos, muy olvidadizos. Y se nos olvidan rápidamente las grandes y maravillosas promesas que están en la palabra de Dios para nosotros. El compromiso que Dios tiene hacia nosotros, porque Él se ha comprometido con su palabra, con sus ofrecimientos. Entonces, estamos en esta situación. Están en el desierto, hace calor, hay niños, las señoras seguramente tenían que lavar ropa, por el calor la gente sudaba, se deshidrataba, necesitaban agua fresca. Y durante muchos siglos, personas han puesto en duda este tipo de narraciones, este tipo de historias. Hay quienes se atreven a decir que estas son fábulas y que son solamente historias para enseñarnos algunas reglas morales. Pero yo quiero recordarle de que Dios dejó escrito todo esto, y esto no son fábulas, no son sueños, no son fantasías, son hechos reales, Y el Señor los bendijo por medio de hombres y mujeres que a lo largo de 1500 años registraron, escribieron esas grandes cosas, esos grandes milagros que Dios obró. Claro, la Biblia es enseñanza, claro, la Biblia son mandamientos, claro, la Biblia son consejos sabios, pero también la Biblia es un libro histórico, por lo que podemos confiar que lo que está escrito aquí en el capítulo 17 de Éxodo realmente ocurrió. Y esto me lleva a lo siguiente. Si usted toma un mapa mundi del Medio Oriente, usted se va a dar cuenta que aquí está Israel, arriba está el Líbano, abajo está la península del Sinaí y a mano izquierda está Egipto. Del lado derecho, del otro lado de la península del Sinaí, está lo que actualmente se conoce como Arabia. Vamos a procurar que nuestros amigos en producción nos pongan un mapa ahí del Oriente Medio para que usted pueda ubicarse, pero también al final de sus Biblias, normalmente las casas bíblicas incluyen mapas de esa área para que uno se ubique. Uno de los problemas que tienen muchas personas, no solo ahora, sino durante toda la historia, es que buscan a Dios en el lugar incorrecto, de la forma incorrecta y de la manera incorrecta. Repito, el problema de muchas personas es que buscan a Dios en el lugar incorrecto, de la manera incorrecta y tal vez en el tiempo incorrecto. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente, en estos pasajes aquí de Éxodo 16, 17, 18, se nos habla del monte Sinaí. Es así que este pasaje de Éxodo 17 ocurre a las faldas del monte Sinaí. Durante muchos siglos, los estudiosos, los geógrafos, identificaron en la península del Sinaí, en el Mar Rojo, ahorita me falla un poco la geografía,
Pero si usted va a ver el mapa y puede ver a mano derecha una rama del mar Rojo, y la península es como un triángulo. Exploradores revisaron la península del Sinaí y no encontraron un lugar. De hecho, hay un lugar que tradicionalmente se conoce como el Monte Sinaí, pero los exploradores y más los eruditos bíblicos llegaron a la conclusión que el lugar tradicional que se conoce como el Monte de Sinaí no está en la península del Sinaí. Eso es lo que quiero decirle después de tanta vuelta. Hace unos años tuve la oportunidad de ver una documental cristiana moderna donde unas personas, siguiendo la descripción exacta del libro de Éxodo, y ahora con la tecnología de Google Maps y las imágenes de satélite y tantas otras posibilidades, llegaron a descubrir el verdadero sitio donde queda el Monte Sinaí. Y el Monte Sinaí está situado, cuando usted mire el mapa, en el noroeste de Arabia Saudita. En los comentarios, y ahora voy a parecer un youtubero profesional, en los comentarios de este video voy a poner el link del video en YouTube y de la página de internet de estos exploradores. Hay una documental donde tiene subtítulos en español, entonces usted después de ver este video va a poder ver dicha documental. Entonces, es interesante porque los exploradores durante mucho tiempo buscaban en el lugar incorrecto a Dios o alguna prueba de lo que la Biblia nos dice que Dios hizo. Repito, y como no encontraban un lugar que se ajustara a la descripción de lo que ocurrió tal y como está escrito en la Biblia, entonces ellos concluían de que la Biblia no decía la verdad. ¿Me estoy explicando? Yo quiero, por favor, enfatizar en eso. Ellos ponían en duda el relato bíblico, ya que no encontraban un lugar que mostrara o que concordara con la descripción del libro de Éxodo. Cuando usted mire esta documental, y en los próximos minutos en la pantalla, nuestros amigos de producción van a poner algunas fotos que he descargado de ese lugar, usted se va a dar cuenta que ahora sí tiene sentido esta narración, esta historia de las aguas allí en Refidim, de que el agua brotó en la peña de Horeb. Hay himnos, a los niños de escuela dominical cantan de eso. Y para este tiempo que estamos viviendo es muy relevante que hablemos de esto. Quiero por favor entonces que usted me acompañe ahora al libro de Salmos capítulo 78. Al libro de Salmos capítulo 78. Y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 20. Salmo 78, versículos del 15 al 20. Hendió, y esa palabra hendió es español correcto, viene de hender. Y hender es abrir o rajar un cuerpo sólido sin dividirlo del todo. Cuando usted mire las fotos que vamos a presentar en pantalla va a entender mejor. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Mire, en varios comentarios bíblicos que
consulté acerca de este tema, ellos hablaron así sarcásticamente, se burlaron de las promesas de Dios. Y aquí es donde yo quiero que usted tenga cuidado. Podemos nosotros el día de hoy poner en duda, podemos ser sarcásticos con la palabra de Dios y sus promesas. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Miren la palabra que utiliza. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Mire usted cómo comentan estas personas. Mire usted qué groseros, diríamos en esta época, ¿verdad? Qué groseros. Ponen en duda la palabra de Dios. Pusieron a prueba a Dios. Humanamente tenían razón, quiero aclarar. Están en medio de un lugar desértico. Y cuando usted mire las fotos se va a dar cuenta. Vamos entonces ahora a leer otro pasaje en Isaías capítulo 48, versículo 21. Isaías 48, versículo 21. Es interesante aquí, el profeta Isaías habla de varias cosas y podríamos decir el tema central es poner que el pueblo de Israel pusiera su confianza en el Señor, ¿sí? Y este pasaje de Éxodo 17, cuando está la peña de Oreb y Moisés le pega a la roca para que salga agua, fue un evento muy relevante en la historia de Israel. Por eso es que a lo largo de la palabra de la Biblia se habla en distintos lugares de esos eventos, lo que ellos vivieron en el desierto y en particular este asunto de el agua que brotó de la peña. En Isaías capítulo 48, versículo 21 dice, no tuvieron sed. El profeta Isaías está hablando del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, cuando tuvieron sed, cuando se quejaron con Moisés. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Mire usted qué clara es la palabra. En Salmos se nos habla de que Moisés hendió la piedra, es decir, imagínense, él usó su vara, la misma vara que usó para abrir el mar rojo, la misma vara que se convertía en serpiente, la misma vara con la que tocó las aguas del río Nilo y el río Nilo se convirtió en sangre. Estamos hablando de esa vara, pero conforme usted, y a partir de ahorita quiero pedir por favor ahí que presenten en pantalla, si usted se presta atención, ve que hay una planicie y hay un pequeño montículo. Bueno, no es pequeño montículo, de acuerdo a lo que leí es más o menos un montículo que tiene unos 30 metros de alto, ¿sí? Y usted va a ver en estas fotografías que en la parte superior, en la cima de esa colina, en la cima de ese montículo, hay una piedra que está en forma vertical, es una piedra de forma rectangular, es una roca, no es una piedra, es una roca gigante que está partida a la mitad. Y de esa roca usted puede ver que no hay una montaña a la par, no hay, hay una planicie, en la imagen se mira que sí hay unas montañas ahí cercanas, pero este montículo que usted está viendo en la pantalla no tiene conexión directa con un monte y se puede ver en las montañas, y cuando usted mire la documental se va a dar cuenta que es el puro desierto, es esas imágenes que vemos en las documentales del Oriente Medio, que no hay árboles, solo hay rocas, unos cuantos arbustos, todo está seco, todo está muerto. Y yo quiero que usted preste atención a esas imágenes y le recomiendo grandemente que mire la documental. Dura como unos 25 minutos y tiene subtítulos. Es muy, muy interesante, muy revelador cómo llegaron a esa investigación. Entonces, ya en este momento ya vio usted las imágenes y yo quiero llamar la atención a la improbabilidad que de esa roca saliera agua. Yo quiero que use por un momento su imaginación y con esa imagen de esa roca
que está sobre la cima de esa colina, ese montículo, usted puede imaginar cómo salieron caudales de agua. En la documental va a ver que está en las rocas de ese lugar, que están al pie de este montículo, se ve como cuando hay un río seco. Se nota que hubo un gran fluido de agua y entonces uno se pregunta, ¿de dónde salió tanta agua en medio de este lugar tan árido? Y la palabra que Dios ponía en mi corazón durante esta semana, mientras preparaba este mensaje, es la palabra improbabilidad. En ese lugar desértico, en ese lugar de difícil acceso, donde muy pocas personas logran sobrevivir y no es un lugar habitable, obviamente, Dios proveyó de agua suficiente para los miles de personas hebreas que salieron de Egipto. A ellos, a sus esposas, a sus hijos, a sus ganados. Y es más, la palabra de Dios dice que iban algunos extranjeros mezclados entre ellos, iban algunos egipcios entre ellos todavía. Y entonces yo quiero llamar la atención a esa palabra de improbabilidad. El día de hoy, cuando hay mucha gente, expertos que se están quejando de las medidas draconianas que están tomando nuestros gobiernos y que la economía, las empresas están empezando a quebrar, hay gente que se ha quedado sin empleo, mucha gente cristiana podría ser tentada a pensar de dónde Dios nos va a dar de comer. Es improbable que mi empresa, que mi negocio venda en esta época de crisis. Es improbable que alguien nos salve. Pero yo quiero en este día desarmar, disolver, desmenuzar ese argumento. La gente que no conoce al Señor, la gente que no confía en el Señor, tiene mucho de qué preocuparse. Efectivamente, no voy a negarlo. Este no es un mensaje basado simplemente en buenos deseos, no. Este mensaje lo estoy basando en la palabra de Dios. Y es que para el pueblo de Dios esta no es la primera crisis para que se vive. Desde el jardín de Edén hay crisis. Y Dios siempre ha estado con los suyos. Y Dios siempre ha estado con su pueblo. Y Dios siempre ha salvado, ha rescatado a los suyos. Y esta crisis no va a ser diferente. Yo le quiero animar a depositar absolutamente y completamente su fe y su confianza en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Él es bueno, Él es fiel. Yo le quiero animar a que no murmure de Dios, no murmure, no se queje, porque Dios es bueno y no nos va a desamparar. Y este día yo quiero inclusive ir más allá, ser un poquito más atrevido, respetuoso, pero al mismo tiempo atrevido. Ustedes saben, los miembros de nuestra iglesia local, que no nos gusta hablar mucho acerca del diezmo y las ofrendas, porque creemos que no es bueno tal vez hacer guerra psicológica o presionar. Ha habido mucha gente que malinterpreta el tema del diezmo y las ofrendas, el tema de las primicias. Pero nosotros en nuestra iglesia, en Iglesia Cristiana Verbo, creemos que se le debe de enseñar a la gente y la gente debe tomar decisión personal de obedecer. Nuestra tarea es presentar la evidencia bíblica que respalda esta doctrina, que respalda este principio, porque el diezmo no es un mandamiento, el diezmo es un principio y se cumple. Nosotros hemos sido testigos de ver. Inclusive hay personas que no creen, que no se congregan en una iglesia y ellos aún así entienden y confían en el concepto del diezmo y diezman y Dios respalda sus principios y sus promesas. Entonces, yo quiero leer algo que está en Malaquías. Por favor, no pierda de vista que yo estoy hablando en un contexto de confianza en Dios. Estoy hablando de un contexto de fe en Dios. Estoy hablando de un contexto en donde humanamente es improbable, es imposible que haya una solución.
pero en Dios hay solución y por eso quiero hablar de esto. El propósito de este mensaje no es cobrarle el diezmo, por favor no se equivoque. Yo estoy tratando de tener mucho cuidado con mis palabras y los términos y las frases que estoy usando. Nosotros queremos exhortarle a que usted no olvide a Dios y la fidelidad de Dios. Y con eso en mente yo quiero leer este pasaje muy conocido de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, al lugar donde se reciben los diezmos, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Y yo quiero pedirle, por favor, que usted subraye. Si no ha subrayado los otros versículos, los otros pasajes en Éxodo, en Salmo 78, en Isaías 48, por favor le quiero rogar que usted subraye esta frase. Probadme ahora en esto. El pueblo de Israel en el desierto, los primeros que salieron, perecieron en el desierto por probar al Señor. Durante muchas generaciones hubo gente que probó, es decir, puso a prueba, dudó de las promesas de Dios e hizo aquellos clásicos tratos, ¿verdad? Aquellos negocios que hacemos con Dios. Señor, si tú me haz esto, te prometo tal cosa. Demuéstrame, Señor. Pruébame, Señor, que tú eres Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y entonces dice, en este lugar, es el único lugar en toda la Biblia donde Dios nos da permiso de probarlo, de ponerlo a prueba, no tal vez desafiar es una palabra un poco fuerte, creo que no es la correcta, pero realmente traer luz o que Dios nos demuestre que habla en serio, que Él habla verdad. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y esa expresión es Jehová Shebaot. A mí me encanta Jehová Shebaot porque es Jehová de los ejércitos. No es un Dios débil, no es un Dios pusilánime, es un Dios fuerte, es un Dios guerrero y conquistador. Con Él podemos conquistar nuestros temores, con Él vamos a conquistar al enemigo. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Mire usted la imagen que usa aquí el profeta. Abrirá los cielos. ¿En qué mente cabe que la piedra se iba a abrir? Si usted recuerda las fotos que les mostramos hace unos momentos, imagínese de dónde podría haber salido el agua. Ahí no hay un lugar, no estaban a la orilla del mar, no había árboles en ese lugar. Es improbable, es imposible que de ese lugar haya salido agua suficiente para sustentar a miles de personas y a sus animales domésticos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, el Señor anhela abrir los cielos para bendecirlo a usted y para bendecirme a mí. Pero hay una condición, nosotros debemos de confiar. El diezmo, Dios pudo haber puesto que el diezmo fuera el 5%, que fuera el 3%, pudo haber puesto que fuera el 20%. Pero Dios en su sabiduría estableció que sea el 10%, de ahí viene la palabra, diezmo, décima parte. Dios desea bendecirnos, pero más que bendecirnos, Él desea que confiemos en Él. Este es el centro del mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy. Debemos y podemos confiar en Dios, en sus promesas, en sus palabras. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amigos, hermanos, en este día nosotros queremos bendecir su vida. Yo quiero bendecirlo y yo quiero animarle a que usted comparta este video con otras personas que no son de Verbo Sur, de nuestra iglesia. Quiero animarlo a que usted confíe en el Señor ciegamente. Aquí tenemos que ser radicales, tenemos que ser absolutistas en ese sentido. ¿Confiamos o no confiamos en el Señor?
Claro, yo no le estoy diciendo que nos quedemos en nuestra casa encerrados con los brazos cruzados. Debemos hacer algo. Haga lo que tiene que hacer y lo imposible déjeselo a Dios. En estos días yo le puedo dar testimonio, Dios nos ha bendecido, a mí y a mi familia. Y estamos haciendo lo que nos toca hacer. Tratamos de hacer lo que se nos permite hacer. Pero Dios se encarga de sostenernos. Dios se encarga de proveernos. Le animo. En este día yo quisiera terminar mi mensaje con Salmo 78. Por favor, regrese a Salmo 78 y en estos últimos minutos quiero dedicarme a leer los versículos del 1 al 7. Versículos 1 al 7 de Salmo 78. Nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad. Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Y de eso habla este pasaje. Escucha, pueblo mío, mi ley. Está hablando el Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus testimonios, que guarden sus mandamientos. Amén, que así sea. Es mi deseo, es mi anhelo que usted sea bendecido por el Señor, pero ¿sabe qué? Confíe en el Señor. Si usted tiene la oportunidad de recibir un salario regular o hacer un negocio en estos días, yo le animo a que de su ganancia usted diezme. No lo haga por su iglesia, no lo haga por los líderes, ni siquiera hágalo para que Dios en sí lo bendiga, porque lo va a bendecir. Hágalo para agradar al Señor. Hágalo para declararle a su alma, a su espíritu, para declararle a sus hijos y a su familia que usted está confiando en el Señor. Que el Señor le bendiga, que Dios lo prospere, es nuestro deseo. Y seguimos en contacto, lo bendigo, como dicen en YouTube, suscríbase al canal, denle likes y que estemos de la mano del Señor. Amén.